50. Significado antiguo y significado nuevo de la pureza. 10 de diciembre del 80 a 14 de diciembre del 80. Un análisis sobre la pureza será complemento indispensable de las palabras pronunciadas por Cristo en el Sermón de la Montaña, sobre las que hemos centrado el ciclo de nuestras presentes reflexiones. Cuando Cristo, explicando el significado justo del mandamiento de no adulterarás, hizo una llamada al hombre interior, especificó al mismo tiempo la dimensión fundamental de la pureza con la que están marcadas las relaciones recíprocas entre el hombre y la mujer en el matrimonio y fuera del matrimonio. Las palabras, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón, de Mateo 5:28, expresan lo que contrasta con la pureza, y a la vez esas palabras exigen la pureza que en el Sermón de la Montaña está comprendida en el enunciado de las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, Mateo 5:8. Y de este modo Cristo dirige al corazón humano una llamada y lo invita y no lo acusa, como ya hemos aclarado anteriormente. Cristo ve en el corazón y en lo íntimo del hombre la fuente de la pureza, pero también de la impureza moral, en el significado fundamental y más genérico de la palabra. Esto lo confirma, por ejemplo, la respuesta dada a los fariseos, escandalizados por el hecho de sus discípulos, que traspasan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen. Mateo 15:2. Jesús dijo entonces a los presentes: no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, pero lo que sale de la boca, eso es lo que sí lo hace impuro. Mateo 15:11. En cambio, sus discípulos, contestando a la pregunta de Pedro, les explicó así esas palabras: lo que sale de la boca procede del corazón, y eso hace impuro al hombre, porque del corazón le provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero comer sin lavarse las manos, eso no hace impuro al hombre. Mateo 15 del 18 al 20 y también Marcos 7 del 20 al 23. Cuando decimos pureza o puro, en el significado primero de estos términos, indicamos lo que contrasta con lo sucio, que significa ensuciar y significa hacer inmundo o manchar. Esto se refiere a los diversos ámbitos del mundo físico, y por ejemplo se habla de una calle sucia o de una habitación sucia, o se habla también del aire contaminado. Y así también el hombre puede ser inmundo cuando su cuerpo no está limpio. Para quitar la suciedad del cuerpo es necesario lavarlo, y en la tradición del Antiguo Testamento se atribuía una gran importancia a las abluciones rituales, por ejemplo, a lavarse las manos antes de comer, de lo que habla el texto antes citado. Numerosas y detalladas prescripciones se referían a las abluciones del cuerpo en relación con la impureza sexual, entendida en el sentido exclusivamente fisiológico, a lo que ya hemos aludido anteriormente, que se encuentra en Levítico 15, y de acuerdo con el estado de la ciencia médica del tiempo, las diversas abluciones podían corresponder a prescripciones higiénicas en cuanto a que eran impuestas en nombre de Dios y contenidas en los libros sagrados de la legislación veterotestamentaria, y la observancia de ellas adquiría indirectamente un significado religioso y eran abluciones rituales, y en la vida del hombre de la antigua alianza servían a la pureza ritual. Con relación a dicha tradición jurídico-religiosa de la antigua alianza, se formó un modo erróneo de entender la pureza moral y se la entendía frecuentemente de un modo exclusivamente exterior y material. En todo caso, se difundió una tendencia explícita a esta interpretación porque Cristo se opone a ella de un modo radical y nada hace al hombre inmundo desde el exterior y ninguna suciedad material lo hace impuro al hombre en un sentido moral o sea interior. Ninguna ablución, ni siquiera un ritual, es idóneo por sí para producir así la pureza moral. Esta tiene su fuente exclusiva en el interior del hombre y proviene del corazón. Es probable que las respectivas prescripciones del Antiguo Testamento, como por ejemplo las que se hallan en el Levítico 15, 16 al 24 y 18:1, o también en el 12 del 1 al 5,
Sirvieron además para fines higiénicos, incluso para atribuir una cierta dimensión de interioridad a lo que la persona humana es corpórea y sexual. Y en todo caso, Cristo se cuidó bien de no vincular la pureza en un sentido moral y ético con la fisiología y con los relativos procesos orgánicos, a la luz de las palabras de Mateo 15 del 18 al 20, antes citadas. Ninguno de los aspectos de la inmundicia sexual, en el sentido estrictamente somático o biofisiológico, entra de por sí en la definición de la pureza o de la impureza en el sentido moral ético. El referido enunciado de Mateo 15 del 18 al 20 es importante sobre todo por razones semánticas al hablar de la pureza en el sentido moral, es decir, de la virtud de la pureza, porque nos servimos de una analogía, según la cual el mal moral se compara precisamente con la inmundicia. Ciertamente esta analogía ha entrado a formar parte desde los tiempos más remotos del ámbito de los conceptos éticos. Cristo la vuelve a tomar y la confirma en toda su extensión. Lo que sale de la boca procede del corazón, y eso hace impuro al hombre. Aquí Cristo habla de todo el mal moral y de todo el pecado, y esto es de las transgresiones de los diversos mandamientos, y enumera dos malos pensamientos, los homicidios y los adulterios, y las fornicaciones, y los robos, y los falsos testimonios, y las blasfemias, sin limitarse a un específico género de pecado, y de allí se deriva que el concepto de pureza y de impureza en el sentido moral es ante todo un concepto general y no específico, por lo que todo bien moral es una manifestación de la pureza, y todo mal moral es una manifestación de la impureza. El enunciado de Mateo 15 del 18 al 20 no restringe la pureza a un único sector de la moral, o sea, al conectado con el mandamiento de no vas a adulterar, y de no desearás a la mujer de tu prójimo. Que aquí deben ustedes saber que este mandamiento no solamente dice no desearás la mujer de tu prójimo, sino que también se aplica a no desear absolutamente ningún bien que no te pertenezca, que sea de tu prójimo, porque el mandamiento como tal, lo que quiere decir es, no desearás la mujer de tu prójimo, ni su burro, ni su buey, ni su asno, ni su jumento, ni nada que le pertenezca. Es decir, a lo que se refiere a las relaciones recíprocas entre el hombre y la mujer, ligadas al cuerpo y a la relativa concupiscencia, análogamente podemos entender también la bienaventuranza del Sermón de la Montaña que está dirigida a los hombres limpios de corazón, tanto en el sentido genérico como en el más específico. Solamente los eventuales contextos permitirán delimitar y precisar ese significado. El significado más amplio y general de la pureza está presente también en las cartas de San Pablo, en las que gradualmente individualizaremos los contextos que de un modo explícito restringen el significado de la pureza al ámbito somático y sexual. Es decir, a ese significado que podemos tomar de las palabras pronunciadas por Cristo en el Sermón de la Montaña sobre la concupiscencia que se expresa ya en el mirar a la mujer y que se equipara a un adulterio cometido con el corazón en Mateo 5, 27 y 28. San Pablo no es el autor de las palabras sobre la triple concupiscencia. Como sabemos, estas se encuentran en la primera carta de Juan, y sin embargo se puede decir que análogamente a esa que para Juan en la primera de Juan 2 del 16 al 17 es una contraposición en el interior del hombre entre Dios y el mundo y entre lo que viene del Padre y lo que viene del mundo, es una contraposición que nace en el corazón y que penetra en las acciones del hombre como una concupiscencia de la carne y una soberbia de la vida. San Pablo pone de relieve en el cristiano otra contradicción, la oposición y juntamente la tensión entre la carne y el espíritu. Y está escrito con mayúscula, es decir, el Espíritu Santo, porque les digo pues, andad en el espíritu y no deis satisfacción a la concupiscencia de la carne, porque la carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu, y el espíritu tendencias contrarias a las de la carne, pues uno y el otro se oponen de manera que no hagáis lo que queréis. Gálatas 5, 16, 17. Y de aquí se sigue que la vida según la carne está en la oposición a la vida según el espíritu. Los que son según la carne sienten las cosas carnales, y los que son según el espíritu sienten las cosas espirituales. Romanos 8, 5.
En los análisis sucesivos vamos a tratar de mostrar que la pureza, es decir, la pureza de corazón de la que habló Cristo en el Sermón de la Montaña, se realiza precisamente en la vida según el Espíritu, junto a un sistema complejo de prescripciones referentes a la pureza ritual, basándose en el cual se desarrolló la casuística legal, porque existía, sin embargo, en el Antiguo Testamento el concepto de una pureza moral que se había transmitido por dos corrientes. Los profetas exigían un comportamiento conforme a la voluntad de Dios, lo que supone la conversión del corazón y la obediencia interior y la rectitud total ante Él. Por ejemplo, esto está en Isaías 1, del 10 al 20, y en Jeremías 4, 14, y en el 24, 7, y en Ezequiel 36, 25. Es una actitud semejante que requiere también el salmista, porque ¿quién puede subir al monte del Señor? El hombre de manos inocentes y de puro corazón recibirá la bendición del Señor. Salmo 24 y 23, del 3 al 5. Según la tradición sacerdotal, el hombre que es consciente de su profundo estado pecaminoso al no ser capaz de realizar la purificación con las propias fuerzas, le suplica a Dios para que realice esa transformación del corazón que sólo puede ser obra de un acto creador suyo. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, y lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias. Salmos 51 y 50, 12 y 9 al 19. Ambas corrientes del Antiguo Testamento se encuentran en la bienaventuranza de los limpios del corazón que se menciona en Mateo 5:8, aun cuando su formulación verbal parece estar cercana al Salmo 24. Y aquí, señores, viene la bibliografía. J. Dupont, Les Beatitudes, volumen 3, Los Evangelistes, París, 1973, Gabalda, páginas 603 a 604. Y con esto terminamos este capítulo y comenzamos el 51.